Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que, créanme, ha estado haciendo mucho ruido en las redes y en los foros de fans. Hoy vamos a hablar de algo que suena a telenovela, a drama, a pasión, y sí, a venganza. Estamos hablando de un título que ha despertado nuestra curiosidad al máximo, Venganza Dulce. Aatay Ulusoy planea su venganza contra Sereni y Sarkaya. Sí, lo han leído bien. ¿Qué significa esto? ¿Es un nuevo proyecto cinematográfico? ¿Una serie de televisión? ¿O estamos ante un posible drama en la vida real, algo que trasciende la pantalla y nos recuerda esas historias que tanto nos atrapan? La verdad es que el título en sí ya es una bomba. Venganza Dulce. Ya nos promete un cóctel de emociones, donde la amargura de una ofensa se mezcla con la satisfacción de un plan bien ejecutado. Y cuando le sumamos los nombres de Aatay Ulusoy y Sereni y Sarkaya, dos de las estrellas más brillantes y queridas del panorama turco, la expectación se dispara. Para quienes no estén familiarizados, Aatay Ulusoy es ese actor que nos conquistó con su carisma y su talento, protagonista de éxitos como El secreto de Feria y El Sultán, entre otras producciones que lo han catapultado a la fama internacional. Y por otro lado, tenemos a la deslumbrante Sereni y Sarkaya, una actriz que ha brillado en series como Medcezir y Samaran, cautivando a millones con su belleza y su versatilidad. Ambos además tienen un pasado juntos, un vínculo que, según los rumores y la especulación, podría ser la chispa que encienda esta supuesta venganza dulce. Así que si ustedes son tan curiosos como yo, si les encanta desentrañar los entresijos del mundo del espectáculo, y si disfrutan de las historias que te mantienen al borde del asiento, este es su vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este misterio, les invito a que aprieten ese botón rojo de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las noticias más jugosas y los temas más interesantes del entretenimiento. Un pequeño gesto que a nosotros nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en materia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hay detrás de este título tan sugerente? ¿Se trata de una historia ficticia o de un rumor con bases sólidas? Lo primero que hay que aclarar es que este título, Venganza Dulce, Aatay Ulusoy planea su venganza contra Sereni y Sarkaya, ha circulado principalmente en plataformas de redes sociales y foros de fans. En muchas ocasiones, estos títulos son creados para generar clics y atraer la atención, y no siempre reflejan la realidad de manera directa. Sin embargo, lo que sí es innegable es que la química y la historia previa entre Aatay y Sereni son un tema recurrente de conversación entre sus seguidores. Como muchos recordarán, Aatay Ulusoy y Sereni y Sarkaya protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir. En Medcezir, interpretaron a Yaman y Mira, una pareja cuya relación en pantalla era explosiva, llena de pasión, altibajos y, por supuesto, un drama considerable. La química entre ellos era tan palpable que muchos espectadores fantasearon con que esa conexión trascendiera la pantalla y se convirtiera en una relación real. Y de hecho, durante un tiempo los rumores apuntaron a que sí existió un romance entre ellos fuera de cámaras. Ahora, ¿por qué la palabra venganza? Aquí es donde entra la especulación y las teorías de los fans. Si hubo un romance como sugieren los rumores, es posible que la relación haya terminado de una manera no del todo amigable. Y en el mundo del espectáculo, las historias de parejas que luego se convierten en rivales o que de alguna manera buscan desquitarse de un desengaño, son pan de cada día. Una de las teorías más extendidas es que este título se refiere a un proyecto futuro, quizás una película o una serie, donde ambos actores podrían participar, pero en roles que impliquen algún tipo de conflicto o venganza entre sus personajes. Imaginen un guión donde Aatay interpreta a un hombre que busca vengarse de un amor pasado, y casualmente el personaje de Sereni es la figura central de esa venganza. Sería un duelo actoral fascinante y sin duda, un imán para la audiencia. Otra posibilidad es que se trate de una metáfora. Quizás la venganza dulce no sea literal, sino que se refiera a un éxito profesional que uno de ellos podría estar planeando, y que de alguna manera, podría ser interpretado como una respuesta a una etapa anterior de su vida o a una relación pasada. Por ejemplo, si uno de ellos está a punto de lanzar un proyecto que eclipsa a otro anterior o que los posiciona de manera mucho más fuerte en la industria, algunos podrían verlo como una forma de venganza dulce, contra quienes no creyeron en ellos o los subestimaron. También hay que considerar la posibilidad de
Que este título sea una estrategia de marketing para un nuevo proyecto, donde se juega con la popularidad y la historia previa de Atai y Serini para generar expectación. A veces los productores utilizan este tipo de frases impactantes para captar la atención del público, incluso si la trama real no tiene nada que ver con una venganza directa entre los actores. En el terreno de lo estrictamente real, y basándonos en lo que se puede verificar públicamente, no hay noticias confirmadas de que Atai Ulusoy esté planeando activamente una venganza contra Serini y Sarkaya, ni en el ámbito personal ni en el profesional en forma de un proyecto conjunto con esa temática. Ambos actores han seguido carreras individuales muy exitosas después de Medcezir. Atai ha protagonizado proyectos aclamados como The Protector en Netflix y más recientemente El León de Estambul, mientras que Serini ha continuado brillando en la pantalla con producciones como Samaran. Ambos parecen estar enfocados en sus respectivas trayectorias. Sin embargo, la magia de los rumores y la conexión que los fans establecen entre sus actores favoritos es algo poderoso. La idea de una venganza dulce entre ellos, ya sea por un triángulo amoroso ficticio, un desengaño pasado, o simplemente como parte de un guión intrigante, captura la imaginación. Es la fantasía de ver a dos grandes talentos enfrentarse en un drama intenso, quizás explorando temas de amor perdido, traición y redención. Si nos ponemos creativos y pensamos en cómo sería un proyecto así, podríamos imaginar una historia donde Atai interpreta a un hombre de negocios implacable que, tras ser traicionado en el amor por el personaje de Serini en el pasado, regresa para reconstruir su imperio y, de paso, hacerle pagar por todo el daño que le causó. Pero aquí vendría el giro: ¿sería una venganza cruel y despiadada, o una venganza dulce donde el amor resurge en medio del conflicto, obligándolos a confrontar sus sentimientos? Esa dualidad es lo que hace que el título sea tan intrigante. Podríamos pensar en diálogos cargados de tensión, miradas que lo dicen todo, y escenas donde la pasión y el odio se confunden. ¿Sería capaz Atai de interpretar a un antihéroe que, a pesar de sus planes de venganza, termina enamorándose de nuevo? ¿Y Serini cómo abordaría un personaje que es objeto de venganza pero que quizás también tiene sus propios secretos y motivaciones ocultas? El potencial dramático es inmenso. También es interesante reflexionar sobre por qué este tipo de titulares resuenan tanto con el público. Creo que tiene que ver con la naturaleza humana, con la fascinación por las historias de superación, por ver a alguien levantarse después de una caída, o por presenciar cómo el amor puede florecer en las circunstancias más inesperadas, incluso en medio de un conflicto. La idea de una venganza dulce sugiere que al final, hay un resultado positivo, una especie de catarsis o recompensa. Además, la conexión entre Atai y Serini como expareja rumoreada añade una capa extra de interés. Los fans se aferran a esa historia previa y disfrutan imaginando escenarios donde esa química pueda ser explorada de nuevas maneras. Es como si quisieran ver una continuación o una segunda parte de su historia, aunque sea en la ficción. En resumen, hasta ahora, el título Venganza Dulce, Atai Ulusoy planea su venganza contra Serini y Sarkaya, parece ser más una especulación y un titular llamativo que una noticia confirmada. Podría tratarse de un proyecto futuro aún no anunciado, una estrategia de marketing, o simplemente el resultado de la imaginación de los fans basada en la popularidad de ambos actores y su historia previa. Lo que sí es seguro es que la sola mención de sus nombres juntos, unidos a la palabra venganza, ha encendido la chispa de la conversación y la expectativa en las redes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad detrás de este titular? ¿Les gustaría ver a Atai y Serini juntos en un proyecto con esta temática? ¿Qué tipo de historia se imaginan para esta venganza dulce? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios, nos encanta leer sus teorías y sus ideas. Son ustedes quienes hacen que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este vídeo y les mantuvo intrigados, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Atai y Serini, o con cualquiera que disfrute de las historias apasionantes del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura de entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.